Mi nombre es Rubén, y durante 7 años fui la sombra del doctor César Aurelio. Sombra es la palabra correcta. Un buen chofer particular, de esos que trabajan para familias como la suya, aprende a ser invisible. Lo oyes todo, lo ves todo, pero no existes. Conocía el olor del perfume de su esposa, doña Esther. Sabía el nombre del profesor de natación de su hijo menor, el pequeño Teo, y conocía el sonido exacto que hacía la puerta de la caja fuerte en el despacho de la mansión al cerrarse. Creía que lo sabía todo sobre ellos, pero descubrí que solo conocía la historia que me dejaban ver por el retrovisor. Mi rutina era un reloj. 7 de la mañana llegaba a la mansión, una fortaleza de vidrio y mármol en un condominio donde hasta el aire parecía más caro. Llevaba al doctor César a su imperio, la constructora Aurelio, un edificio gigantesco en el centro financiero. Después volvía para llevar a los niños a la escuela bilingüe. Teo, de 8 años, y Julia, de 12. Por la tarde, a veces ayudaba a doña Esther con las compras, o llevaba su auto a la revisión. Era más que un chofer, era una pieza en el engranaje de esa familia perfecta. El doctor César era un hombre difícil, explosivo, exigente, implacable en los negocios, pero, en cierto modo, justo. Pagaba bien, nunca se retrasaba. Doña Esther era la imagen de la elegancia. Siempre me trató con una educación fría, pero respetuosa. Para el mundo y para mí, eran la pareja poderosa, la familia inquebrantable. La primera grieta en esa fachada perfecta apareció una mañana de miércoles. Mi trabajo era llevar al doctor César al aeropuerto. Un viaje de negocios de 2 días a Brasilia. La rutina de siempre. Lo ayudé con su maleta de cuero cara. Lo dejé en la terminal de jets privados. Observé cómo caminaba por la pista, saludaba con la mano y subía al avión. Misión cumplida. Mi día de trabajo en la práctica había terminado. Pero, en lugar de irme directo a casa, decidí parar a tomar un café en una panadería que quedaba cerca del aeropuerto. Estaba cansado. Me senté cerca de la ventana, viendo el movimiento. Y unos 30, quizás 40 minutos después de haber dejado a mi jefe en la pista del jet, lo vi. No podía ser, pero era él. Un auto de lujo diferente, uno que no reconocí, se detuvo al otro lado de la calle, frente a la terminal de vuelos nacionales, y de adentro salió el doctor César. Pero estaba diferente. Había cambiado el traje oscuro por un pantalón casual y una camisa polo, sin corbata. Miró a los lados de forma discreta y cruzó la calle. En la entrada de la terminal, una mujer lo esperaba, una mujer joven, de unos 30 años, guapa de una forma que llamaba la atención. Ella sonrió cuando lo vio y entraron juntos a la sala de embarque. Mi cerebro de expolicía, que nunca se apaga, comenzó a sonar. Un hombre que acaba de embarcar en un jet privado a Brasilia no reaparece media hora después, con otra ropa, para entrar a la terminal de vuelos nacionales con una mujer que no es su esposa. Mi trabajo había terminado. Debería haberme ido a casa, haber olvidado lo que vi. Era la regla número 1 para sobrevivir en su mundo. No seas curioso, pero rompí la regla. La lealtad que sentía por doña Esther, por la imagen de esa familia, o quizás simplemente el puro chisme, la curiosidad humana, fue más fuerte. Pagué mi café, subí a mi propio auto y decidí esperar. Necesitaba entender aquello. No tardaron. 20 minutos después, los vi saliendo por la zona de llegadas. No habían viajado, solo habían entrado y salido del aeropuerto. ¿Para qué? ¿Para despistar a alguien? ¿Para crear la ilusión de un viaje? Lo seguí. Mantuve una distancia segura. Su auto, conducido por ella, no fue a un hotel ni a un restaurante. Fue a un barrio distinguido, pero un barrio residencial, lleno de edificios antiguos y discretos. El tipo de lugar donde nadie presta mucha atención a nadie. El auto entró en el garaje de uno de esos edificios, un edificio elegante,
pero sin el lujo ostentoso del lugar donde vivía mi jefe. Estacioné mi auto al otro lado de la calle, en un lugar con buena visibilidad, y esperé. Las horas comenzaron a pasar. 1, 2. El sol comenzó a ponerse y las luces de la ciudad se encendieron. Y la luz de uno de los apartamentos en el último piso de ese edificio, el piso 12, se encendió también y permaneció encendida. Me quedé allí, en mi auto, sintiéndome como un detective privado en una película barata. No sabía qué estaban haciendo ahí adentro, pero sabía que mi jefe, el doctor César Aurelio, el pilar de la familia y de la industria, estaba mintiendo a su esposa, a sus hijos, a su empresa y a mí. En ese momento, sentado en la oscuridad de mi auto, mirando esa ventana iluminada, dejé de ser solo el chofer. Me convertí en el guardián de un secreto que ni siquiera me habían pagado por guardar, y mi curiosidad acababa de encender el motor. Pasé la noche en vela, con la imagen de esa ventana iluminada grabada en mi mente. Al día siguiente, en el trabajo, actué con la mayor naturalidad que pude. Llevé a los niños a la escuela, llevé a doña Esther a su almuerzo con las amigas, y con cada sonrisa educada que me daba, sentía una punzada de culpa. Ella no se merecía eso. Nadie se lo merece. Los paseos con Alfredo a tal apartamento se volvieron parte de la rutina, sucediendo 1 o 2 veces por semana. El doctor César siempre tenía una excusa, una reunión de última hora, una visita a un cliente, y yo, el chofer fiel, solo asentía con la cabeza y conducía, pero mi mente estaba trabajando. Observaba, catalogaba la hora en que entraba, la hora en que salía. Necesitaba ver qué había ahí adentro. Mi lealtad a la familia, especialmente a doña Esther y a los niños, comenzó a transformarse en una justificación para mi curiosidad. Necesito saber la verdad para protegerlos, me decía a mí mismo. Quizás era verdad, o quizás solo quería saber el tamaño de la porquería. Necesitaba una oportunidad para entrar en el apartamento. Y llegó en una tarde lluviosa. Dejé al doctor César en la puerta del edificio, como siempre. Tardaré unas 2 horas, Rubén. Puedes esperarme en el café de la esquina, dijo y entró. Pero no fui al café. Esperé 10 minutos y entonces puse mi plan en acción. Fui hasta el portero del edificio, un señor que ya me conocía de vista. Buenas tardes, dije, con mi aire más profesional. El doctor César acaba de subir, pero me llamó ahora. Olvidó una carpeta importantísima en el apartamento y la necesita para la reunión. Me pidió que subiera a buscarla. Era una mentira arriesgada, pero era su chofer desde hacía 7 años. Era una cara familiar, confiable. El portero dudó un segundo, pero luego llamó por el intercomunicador al apartamento. Nadie respondió. No contesta, Rubén. Debe estar en medio de la reunión. Lo sé, dije, ya preparado para eso. Me avisó que no podría atender. Me dijo que hablara con usted. La carpeta está sobre la mesa de la sala, dijo. Es solo tomarla y bajar, cosa de 2 minutos. El portero, un hombre simple, miró mi uniforme, el auto de la empresa estacionado afuera, y cedió. Ok, Rubén, pero sé rápido. Me dejó subir por el ascensor de servicio. Mi corazón parecía una escuela de samba. Subí al piso 12. La puerta del apartamento estaba sin llave. El doctor César, en su arrogancia, nunca la cerraba con llave cuando estaba adentro. Entré, y el lujo me golpeó. Era un apartamento moderno, con una decoración minimalista y una vista increíble de la ciudad. Pero era un lugar frío, impersonal. No parecía la casa de nadie. Parecía una habitación de hotel de lujo, usada para encuentros. Fui rápido, necesitaba encontrar la prueba de lo que ya sabía, y la encontré. En la habitación, sobre la cama deshecha, había un perfume de mujer que no era el de doña Esther. En el closet, un vestido de seda colgado, demasiado pequeño para ser de ella. La prueba de la amante estaba allí. Pero entonces, en la sala, sobre una gran mesa de trabajo, vi algo más. No eran cartas de amor, eran documentos de negocios. Y yo, que paso horas en el auto escuchando sus conversaciones por teléfono,
Reconocí los nombres. Eran planos de un nuevo proyecto inmobiliario gigantesco y controvertido que se estaba discutiendo en el ayuntamiento. Y, al lado de los planos, había una planilla. No soy un experto financiero, pero sé leer. La planilla tenía una lista de nombres y reconocí algunos. Eran los nombres de concejales, de secretarios municipales. Y al lado de cada nombre había un valor en dinero, en el orden de los cientos de miles de reales. Y el título de la columna era Tasa de consultoría. Entendí al instante. Aquello no era solo el nido de amor de mi jefe, era su oficina de guerra, su centro de operaciones para el pago de sobornos y para sus negocios sucios. Sentí una mezcla de asco y miedo. Ese hombre no era solo un infiel, era un criminal de cuello blanco de la peor calaña. Saqué mi celular y con manos temblorosas tomé fotos de todo, del vestido en el armario, de los documentos en la mesa. Tenía mi dossier. Estaba a punto de irme, satisfecho con mi descubrimiento, cuando noté una puerta al final del pasillo, una puerta que parecía fuera de lugar. Mientras el resto del apartamento era moderno, esa puerta era de madera oscura, antigua, y estaba cerrada con llave. La curiosidad, esa enfermedad, me dominó de nuevo. Busqué en los cajones del escritorio del doctor César, y en uno de ellos, debajo de un montón de papeles, encontré una única llave. Una llave vieja, de latón. Con el corazón en la garganta, fui a la puerta y probé la llave. Encajó. Abrí la puerta, y lo que vi no tenía ningún sentido. La estancia estaba oscura. Encendí el interruptor. Era una habitación, pero una habitación diferente a todo lo que había visto. Las paredes estaban pintadas de un azul oscuro para imitar un cielo nocturno, y en el centro de la habitación estaban ellas. 5 maniquíes de mujeres. Estaban posicionadas como si estuvieran en una fiesta. Cada una llevaba un vestido de gala, pero no vestidos de diseñador, modernos. Eran vestidos antiguos, cursis, del tipo que se usaba en los bailes de graduación de pueblos pequeños en los años 80, vestidos de tafetán, con mangas abullonadas y colores chillones. Cada maniquí estaba perfectamente maquillado, el pelo arreglado al estilo de la época, y cada uno estaba iluminado por un foco de luz individual, como si fueran esculturas en un museo. Me quedé allí, parado en la puerta, mirando esa escena. Creía que había entendido a mi jefe, el adúltero, el corrupto, el paquete completo de la canallada de Rico, pero aquello era otra cosa, no era crimen, no era traición, era locura. ¿Qué tipo de hombre, en medio de su apartamento de sobornos y adulterio, guarda una colección de maniquíes vestidos para un baile de graduación de hace 30 años? El sonido de la puerta principal del apartamento abriéndose fue como un disparo en el silencio. Se me heló la sangre. El doctor César había vuelto antes de tiempo. En pánico, apagué la luz de la habitación de los maniquíes, salí y cerré la puerta con llave, arrojando la llave de vuelta al cajón. Pero no había tiempo para huir por la puerta principal. Corrí al único lugar posible. Me escondí dentro del closet de la habitación, en la oscuridad, detrás del vestido de seda de la amante. Vine aquí buscando la prueba de un crimen, y la encontré. Pero terminé descubriendo un secreto mucho más extraño, mucho más perturbador. Y ahora estaba atrapado dentro de él, rezando para que el monstruo que lo guardaba no me encontrara. El tiempo se detuvo. Estaba encogido en la oscuridad, con el olor del perfume caro de la amante de mi jefe impregnado en la nariz, y el sonido de sus pasos en la sala era como el de un depredador rodeando la jaula. Cada paso era una eternidad. Mi corazón latía en la garganta. Yo, un ex policía entrenado, estaba escondido como un ratón, rezando para no ser encontrado. Oí su voz, hablando por teléfono, pero no era la voz de un hombre con su amante. Era la voz de un hombre de negocios, fría y precisa.
No, la documentación está toda aquí. La reviso yo mismo. Nadie más tiene acceso a este lugar. Una pausa. Sí, la seguridad es total. Estaba hablando de los papeles del soborno. Ese apartamento no era un nido de amor. Era una caja fuerte, una oficina clandestina donde guardaba su doble vida, la romántica y la criminal. Después de unos minutos, que parecieron horas, oí sus pasos alejándose, yendo en dirección a lo que ahora llamaba la habitación de los maniquíes. Oí el sonido de la llave en la cerradura, la puerta abriéndose y luego cerrándose. Había entrado en su santuario particular. Era mi oportunidad. Con un cuidado que no sabía que poseía, salí del closet. Crucé el apartamento de puntillas, sin respirar. Giré el pomo de la puerta principal, el clic más fuerte que he oído en mi vida, y salí. Bajé por el ascensor de servicio, pasé junto al portero con un asentimiento y una sonrisa forzada, y entré en mi auto. Solo volví a respirar cuando estaba a 10 cuadras de distancia. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. Lo había logrado. Había entrado, visto y salido sin que me atraparan, y tenía las fotos en mi celular para probarlo. En los días siguientes viví una doble vida. Durante mi turno era el Rubén de siempre, el chófer leal, profesional e invisible. Pero por la noche, en mi pequeño apartamento, era un investigador obsesionado. Miraba las fotos que tomé, tratando de entender. La amante, la entendía. El crimen corporativo, el soborno, también lo entendía. Era la suciedad normal del mundo de los superricos, pero los maniquíes no salían de mi cabeza. Esa escena, los vestidos cursis, la iluminación de museo, aquello no era normal. Aquello era el tipo de secreto que habla del alma de un hombre, no de su cuenta bancaria. Necesitaba entender qué significaba aquello. Mi investigación cambió de foco. Ya no quería saber de sus crímenes, quería saber de su locura. Tenía las fotos de los vestidos, eran de un estilo muy específico, un estilo que gritaba años 80, y tenía una información crucial. El doctor César había crecido en un pequeño pueblo del interior del estado, un pueblo que nunca más visitó, que parecía haber borrado de su pasado. Comencé mi búsqueda. Pasé noches en vela, sumergido en una madriguera de conejo en internet. Busqué bailes de graduación años 80 en la región de su pueblo natal. Busqué fotos, archivos de periódicos locales de la época. Nada, hasta que tuve una idea. Anuarios escolares. Muchas bibliotecas y escuelas antiguas estaban digitalizando sus archivos para preservar la historia. Era un tiro al aire, pero era el único que tenía. Después de días de búsqueda, lo encontré. Un proyecto de digitalización de una biblioteca pública de ese pueblo. Y ahí estaba. El anuario del Colegio Estatal Presidente Vargas, del año 1985. Pagué la pequeña tarifa para acceder al archivo en PDF y comencé a hojear las páginas digitales, con el corazón acelerado. Vi las fotos de las clases, de los profesores, de los equipos deportivos. Y entonces llegué a la sección del baile de graduación. Se me cayó la mandíbula. En una foto en blanco y negro, granulada, ahí estaban. Los vestidos. El vestido de tafetán rosa con mangas abullonadas. El vestido azul con lentejuelas. El amarillo con un lazo gigante. Eran exactamente los mismos, sin ninguna duda. Hice zoom en la foto. Vi los rostros de las adolescentes sonriendo a la cámara, llenas de sueños y de permanentes en el pelo. Eran ellas, las mujeres de plástico en la habitación secreta de mi jefe. Pero, ¿por qué? ¿Por qué recrearía esa escena con tanto cuidado? Seguí hojeando el anuario. Fui a la sección de fotos individuales de los graduados. Buscaba los rostros de las chicas del baile. Pero entonces otro rostro me llamó la atención. Una chica con una sonrisa dulce y ojos que me parecían familiares. Había un parecido con el doctor César. El nombre debajo de la foto era Leticia Aurelio. Leticia, su hija. Nunca supe que tuviera una hija mayor.
La familia oficial era doña Esther y los dos hijos pequeños. La existencia de una hija de un matrimonio anterior era, en sí, un secreto. Sentí un escalofrío. Avancé hasta la última página del anuario, la página que generalmente se reserva para agradecimientos y despedidas. Pero la última página de ese anuario era diferente. Era una página negra, y en el centro había una foto pequeña de la misma chica sonriente, Leticia, y debajo de la foto un texto corto. En memoria de nuestra querida compañera Leticia Aurelio, que tu luz brille por siempre. Me quedé mirando la pantalla de mi computadora. Las palabras parecían saltar hacia mí. En memoria, muerta, había muerto. En el mismo año de ese baile de graduación, en ese momento, el rompecabezas en mi cabeza no encajó. Explotó. La habitación secreta, los vestidos, la iluminación solemne, la obsesión con ese momento específico en el tiempo. No era un fetiche, era un memorial, un mausoleo, un santuario privado para su dolor. Y las mujeres de plástico en la habitación de mi jefe no eran sus amantes, eran los fantasmas de la última noche de vida de su hija. El descubrimiento del anuario y de la página en memoria de Leticia lo cambió todo para mí. La rabia que sentía por el doctor César, mi desprecio de hombre común por un multimillonario corrupto e infiel, todo eso se disolvió y fue reemplazado por una ola de lástima, una lástima profunda y abrumadora. El hombre que veía ahora no era un monstruo, era un fantasma, un padre atormentado, que nunca pudo superar la pérdida de su hija y que vivía en un purgatorio particular, rodeado de maniquíes de plástico y recuerdos dolorosos. Mi trabajo adquirió un nuevo y extraño propósito. Ya no era un espía, era, de una forma bizarra, el guardián de su luto, el chofer que lo llevaba a su terapia secreta, a su templo de dolor. Empecé a mirarlo con otros ojos. La frialdad que antes veía como arrogancia, ahora la veía como una armadura para ocultar un dolor insoportable. El cansancio en su rostro no era de encuentros clandestinos, era de noches mal dormidas, de un sufrimiento que ya duraba décadas. Movido por esta nueva comprensión, hice algo que no debía. Investigué más, ya no quería encontrar pruebas de un crimen, quería entender la historia de Leticia. En uno de mis días libres, usé una computadora en un cibercafé para no usar mi propia red, y pasé horas investigando archivos de periódicos del pueblo natal del doctor César, de aquel año 1985, y lo encontré. La noticia de la tragedia. Joven de familia tradicional, muere en accidente de auto la noche del baile de graduación. El artículo era corto. Decía que Leticia Aurelio, 17 años, perdió el control de su auto en una curva peligrosa, en una noche de lluvia. El auto volcó, muerte instantánea, una fatalidad. Encontré también la nota de fallecimiento en el periódico, una nota enorme, de página entera, firmada por el padre, Dr. César Aurelio. El texto era el lamento de un padre con el corazón roto, hablando de la luz que se apagó demasiado pronto. Todo encajaba. Su dolor era real. Su obsesión con el baile, con los vestidos, tenía un sentido trágico. Estaba atrapado en esa noche para siempre. Mi relación con él cambió. Empecé a ser más amable. Sin que me lo pidiera, comencé a poner en el auto la música clásica que lo oía escuchar en casa. Nunca comentó nada, pero yo veía por el retrovisor un leve asentimiento de cabeza, un reconocimiento silencioso. Nos convertimos en dos extraños unidos por un secreto que nunca fue verbalizado. Tuve la oportunidad de volver al apartamento secreto unas semanas después. Me pidió que dejara allí una caja que le había llegado. «Es un artículo para la colección», dijo, con la voz baja. Entendí que era otro vestido. Esta vez, al entrar en el apartamento, no sentí miedo. Sentí una tristeza inmensa. Fui a la habitación de los maniquíes y la escena que antes me pareció macabra, ahora me parecía simplemente patética, un diorama del dolor de un hombre.
Noté detalles que no había visto antes. Al lado de cada maniquí, en un pequeño pedestal de acrílico, había una plaquita con el nombre de la chica del anuario: Carolina, Mariana, Fernanda, y en una esquina de la habitación había un espacio vacío, y en el suelo una única placa que decía Leticia, su espacio. El maniquí que nunca tuvo el valor de poner. Sobre un pequeño escritorio en la esquina de la habitación, vi un cuaderno con tapa de cuero. La curiosidad fue más fuerte. Lo abrí, y lo que vi me partió el corazón. Eran diálogos, guiones. El doctor César no solo miraba a los maniquíes, actuaba, escribía escenas de esa noche del baile, pero con finales diferentes. Escenas en las que él ganaba las discusiones por su hija. En una página había escrito un diálogo de él con el maniquí de Carolina, la reina del baile. Carolina: tu vestido es tan simple, Leticia. Padre: yo: la elegancia está en la simplicidad, Carolina. Es algo que el dinero no puede comprar y que tú nunca tendrás. Estaba tratando de ser el héroe que no pudo ser para su hija, tratando de protegerla en el único lugar que podía, en su propia memoria escenificada. Cerré el cuaderno, sintiéndome un invasor de un dolor que era casi sagrado. Estaba convencido de que había entendido toda la historia, pero, como todo buen policía sabe, el diablo vive en los detalles, y yo había dejado pasar uno. En mi prisa por entender la historia de Leticia, solo había leído los artículos de periódico sobre su accidente. Pero mi contacto en la policía, el que me debía el favor, me había enviado el archivo completo, incluyendo una copia del informe policial original de la época. Esa noche, en casa, abrí el archivo de nuevo y leí el informe policial, palabra por palabra. La descripción del auto, el estado de la pista, la hora estimada del accidente, todo coincidía con las noticias. Parecía un caso cerrado, una fatalidad simple y triste, hasta que llegué a la última sección, la declaración del único testigo. El testigo era un granjero, dueño de una finca que quedaba a unos 500 metros de la curva del accidente. Su declaración era corta. Dijo que estaba en casa ya acostado cuando oyó el ruido del auto, el chirrido de los neumáticos en la pista mojada y luego el fuerte golpe. Seguí leyendo y fue la última frase de su declaración la que hizo que todo mi cuerpo se helara. La frase que no salió en los periódicos. El granjero le dijo al policía: oí el ruido del golpe, me asusté. Me levanté para mirar por la ventana y entonces, unos 5, quizás 10 minutos después, oí llegar otro auto, un auto grande, oscuro. Se detuvo en el lugar del accidente. Las luces se apagaron. Se quedó allí, parado, unos 10 minutos. Después, las luces se encendieron de nuevo y aceleró y se fue, a alta velocidad, sin llamar a la policía, sin pedir ayuda. Leí esa frase de nuevo. Y de nuevo. Esa noche lluviosa, en la carretera oscura, décadas atrás, había otra persona. Alguien que llegó a la escena del accidente momentos después. Alguien que vio a la hija de mi jefe, quizás aún viva, quizás necesitando ayuda. Alguien que no hizo nada. Alguien que huyó, y tuve la horrible sensación, la certeza nauseabunda de que el memorial que el doctor César construyó con tanto cuidado no era solo por el dolor de la pérdida de su hija, era por el secreto que enterró junto con ella esa noche oscura en la carretera. La revelación del informe policial me atormentó durante días. Un segundo auto, un auto que se detuvo y que huyó. Esa información no encajaba en la historia del padre que construyó un memorial para su hija muerta. Un padre de luto no huye de la escena del accidente. Un padre de luto grita pidiendo ayuda, a menos que no fuera solo un padre de luto, a menos que tuviera una razón para no querer a la policía allí. Mi mente de expolicía comenzó a trabajar, a conectar los puntos. El secreto de la hija muerta. El secreto de los crímenes corporativos.
Y ahora, el secreto de un segundo auto en la escena de un accidente fatal. ¿Estaría todo conectado? Necesitaba más información. Pero, ¿cómo investigar un caso de 30 años atrás, encerrado en un auto de lujo la mayor parte del día? Tenía que ser creativo y tenía que usar las herramientas que tenía. Mi primer paso fue volver a los periódicos de la época. Releí el artículo sobre el accidente, pero esta vez con una mirada diferente. No buscaba la historia de la tragedia, buscaba nombres. El artículo mencionaba brevemente a las amigas que estaban con Leticia en el baile de graduación y citaba el nombre de la reina del baile, la chica más popular de la escuela en ese momento, una tal Adriana. Adriana, el nombre se quedó en mi cabeza. Con ese nombre en mano hice lo que cualquiera haría hoy en día. Lo busqué en internet y, con un poco de investigación en redes sociales y sitios de negocios, la encontré. Adriana, la antigua reina del baile, ahora era una mujer de mediana edad, casada con un contratista de medio porte. Vivían una vida cómoda, pero no al nivel de riqueza del doctor César. Pero algo en la página de la constructora de su marido me llamó la atención. En la sección de proyectos concluidos había varias colaboraciones con una empresa, la constructora Aurelio. Aquello no podía ser coincidencia. ¿Por qué uno de los mayores magnates inmobiliarios del país haría colaboraciones con un pequeño contratista de su antiguo pueblo natal? Parecía ayuda o un pago. Tenía una nueva teoría, una teoría sombría. ¿Y si el segundo auto, el auto que huyó, fuera el de Adriana? ¿Y si ella estuviera involucrada en el accidente de alguna manera? ¿Y si el doctor César, al descubrirlo, hubiera pasado los últimos 30 años silenciándola, manteniéndola cerca, a través de esos contratos con su marido? Era una telaraña compleja, pero tenía sentido. Necesitaba probar esta teoría. Necesitaba provocar una reacción en el doctor César. En uno de nuestros viajes al apartamento secreto me armé de valor. Mientras conducía, comenté, de la forma más casual que pude: Señor, pasé por su pueblo natal el otro día. Un pueblito bonito, tranquilo. Lo observé por el retrovisor. La reacción fue inmediata. Su cuerpo se puso rígido. La expresión, que era de cansancio, se convirtió en una máscara de hielo. ¿Qué estabas haciendo allí, Rubén?, preguntó, con la voz baja y peligrosa. Solo de paso, señor, visitando a un pariente lejano, mentí. Se quedó en silencio por un largo momento, y luego dijo, con una frialdad que me dio un escalofrío: no vuelvas más allí. No hay nada para ti en ese pueblo, absolutamente nada. ¿Fui claro? Sí, señor. Clarísimo. La reacción de él había sido más fuerte de lo que esperaba. Había tocado un nervio, y él sabía que me estaba acercando a algo. Estaba en un callejón sin salida. No podía investigar más a fondo sin arriesgar mi empleo, y quizás mi vida. Pero había una persona que había visto entrar y salir de ese apartamento. La amante. La mujer que ahora sospechaba que era una terapeuta o una actriz, parte del ritual de luto de él. Ella era la única, además de mí y del propio César, que conocía el secreto de ese lugar. Tomé la decisión más arriesgada de mi carrera. En un día que sabía que el doctor César estaría en una reunión fuera de la ciudad, fui al edificio de la Clínica de Cuidados a Largo Plazo, su segundo local secreto, y esperé. Después de unas horas, salió. La mujer que creía que era la amante parecía cansada. Salí de mi auto y la abordé en la acera. «Doctora», la llamé. Se dio la vuelta, asustada. «Mi nombre es Rubén, soy el chofer del doctor César». Su rostro se puso pálido. «No sé de qué está hablando. Por favor, déjeme en paz». Comenzó a caminar más rápido. La seguí. «No quiero problemas. Solo necesito hacer una pregunta. Es sobre Leticia». Al oír el nombre, se detuvo y se volvió hacia mí con los ojos llenos de miedo y de rabia. «No tienes derecho a decir ese nombre». «Sé lo del memorial», dije, lanzando un farol, usando la palabra que parecía correcta. «Sé lo de los maniquíes, pero necesito saber qué pasó esa noche.
Sé que había un segundo auto en la carretera. La expresión en su rostro cambió. El miedo dio paso a una especie de lástima. Lástima por mí. Mi joven amigo, dijo ella con la voz baja, casi un susurro. No sabes dónde te estás metiendo. Crees que has entendido el secreto, pero solo has arañado la superficie. Mantente alejado de esto, por tu propio bien. Olvida lo que viste, olvida el segundo auto, olvídalo todo. No puedo, insistí. Necesito saber la verdad. Me miró durante un largo rato y entonces suspiró, derrotada. La verdad, dijo con una sonrisa triste. La verdad es que estás haciendo las preguntas equivocadas. Estás buscando un crimen, un culpable. Pero la historia no va de eso. La historia que César vive todos los días no es sobre lo que le pasó a su hija en esa carretera. La miré, confundido. Es sobre lo que le pasó a él, continuó. La pregunta que deberías estar haciendo no es quién estaba en el segundo auto. La pregunta es dónde estaba el doctor César esa noche. Se dio la vuelta y se fue, dejándome parado en medio de la acera, con más preguntas que respuestas. ¿Dónde estaba el doctor César? El informe policial decía que fue notificado en casa horas después, pero las palabras de esa mujer habían plantado una nueva y terrible semilla en mi mente. Volví a mi auto, con la cabeza dando vueltas, y recordé algo. El diario, el cuaderno de guiones que vi en la habitación de los maniquíes. Solo había leído una página, pero quizás la respuesta estaba allí. Necesitaba volver a ese apartamento una última vez. La frase de ese antiguo informe policial me quitaba el sueño. Oí otro auto. Se detuvo y después se fue. Repetía esa frase en mi cabeza, intentando encajarla en la historia que conocía. No encajaba. La historia del padre que esconde a su hijo por vergüenza de su nueva familia no explicaba un segundo auto huyendo de la escena de un accidente fatal. Mi lástima por el doctor César comenzó a ser corroída por una nueva sospecha. Una sospecha mucho más sombría. ¿Y si el memorial, los maniquíes, el dolor, y si todo eso fuera parte de una puesta en escena, una forma de ocultar una culpa mucho mayor? Necesitaba saber quién estaba en ese segundo auto, y tenía una sospecha que nació cuando vi el anuario, las chicas del baile y la reina del baile, Adriana. Volví a mi investigación en internet y confirmé lo que ya había visto. La constructora del marido de Adriana tenía varios contratos de prestación de servicios con la constructora Aurelio. Contratos que parecían demasiado grandes para una empresa de ese tamaño. Parecía un pago continuo, disfrazado de negocio, para comprar el silencio de alguien. Mi teoría se estaba formando. Adriana estaba en el segundo auto, vio algo, y el doctor César la silenció con dinero durante 30 años. Pero, ¿cómo probarlo? ¿Cómo acercarme a ella? Sabía que no podía, pero había una persona que quizás podría darme una respuesta. La mujer que creía que era la amante y que ahora sabía que era algún tipo de terapeuta o actriz en el teatro particular del doctor César. La mujer que me dijo que estaba haciendo las preguntas equivocadas. Necesitaba hablar con ella de nuevo. Volví al frente de la clínica de cuidados a largo plazo, el lugar de nuestro segundo tipo de encuentro, y esperé. Pasé 2 días, en mi tiempo libre, sentado en mi auto, esperándola. Al final del segundo día, apareció. La abordé de nuevo, con más cuidado esta vez. Doctora, comencé. Disculpe, no quiero causarle problemas, pero usted me dijo que hiciera la pregunta correcta. Y creo que la pregunta es, ¿qué tiene que ver Adriana, la reina del baile, con la muerte de Leticia? Se detuvo y me miró. Y la expresión en su rostro no era de miedo, era de cansancio, un cansancio profundo. «Eres un pitbull, ¿verdad, Rubén?», dijo. «No sueltas el hueso». «Era policía», respondí. «Es difícil perder la costumbre». Ella suspiró. «Mira, estás cerca y te estás poniendo en un peligro del que no tienes idea. César no es el hombre que crees, ni para bien ni para mal. La historia es más complicada.
Entonces, cuéntemela, le pedí. No puedo, dijo, pero te daré una dirección. Viste los guiones en el apartamento, ¿no? El cuaderno de diálogos. Asentí. La verdad que buscas no está en los periódicos, no está en los registros de empresas. La verdad o la versión de ella que César creó está en ese cuaderno. Si quieres entender, lee lo que escribe. Lee la historia que se cuenta a sí mismo. Es todo lo que puedo decirte. Ahora, por favor, déjame en paz. Para siempre. Se dio la vuelta y se fue, dejándome con su enigmático mensaje. La verdad estaba en el guión. Necesitaba volver a ese apartamento. Una última vez. La oportunidad llegó una semana después. El doctor César haría un viaje internacional real, a Tokio. Estaría fuera 5 días. Sabía que durante ese periodo no visitaría sus santuarios. La casa estaría vacía. Usando una excusa de que necesitaba verificar un problema en el sistema de aire acondicionado del auto que quedaba en el garaje de ese edificio, conseguí la llave maestra de servicio con la ama de llaves de la mansión. Esa noche, entré en el apartamento secreto por tercera y última vez. El aire estaba estancado. El lugar parecía aún más una tumba. Fui directo a la habitación de los maniquíes y sobre el escritorio, allí estaba, el cuaderno con tapa de cuero. Me senté en la silla, rodeado por esas figuras de plástico con sus vestidos cursis, y comencé a leer. Y la historia que estaba escrita allí era más sombría que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El cuaderno no era un diario, era un guión, de hecho. Una obra de un solo acto que se repetía en varias versiones, siempre con pequeñas alteraciones. El título de la obra era La noche en que la luz se apagó, y estaba narrada en primera persona, por el propio César. Comencé a leer, y su voz parecía susurrar en mi oído. Describía la noche del baile, la preocupación que sentía por Leticia, que había tenido una pequeña pelea con él antes de salir. Escribió sobre cómo decidió, por un presentimiento de padre, seguir su auto a una distancia segura solo para asegurarse de que llegara bien a casa. Él era el segundo auto. Mi corazón se disparó. Seguí leyendo. Describía la lluvia, la pista resbaladiza, y describía el momento en que vio, a lo lejos, el auto de su hija perder el control en la curva y volcar. Describió su pánico, la forma en que aceleró para llegar hasta ella. Y entonces vino la confesión, la verdad que escondía del mundo. Llegué a su auto en segundos, decía su caligrafía. La puerta estaba abollada, la arranqué con mis propias manos. Estaba allí dentro, atrapada, pero todavía viva. Sus ojos estaban abiertos. Me miró y habló. Me contó con voz débil lo que había pasado en el baile, la humillación. La reina del baile, Adriana y sus amigas, no solo se burlaron de su vestido, hicieron algo peor. Como una broma, echaron el whisky que estaban bebiendo en el ponche que Leticia tomaba. Mi hija, que nunca bebía, estaba desorientada, mareada. Por eso perdió el control del auto. Dejé de leer, con el estómago revuelto. No fue un accidente. Fue, como mínimo, un homicidio imprudente. Volví al cuaderno. La caligrafía de César se volvía más rabiosa a cada línea. Se estaba muriendo en mis brazos, y la culpable era esa chica, Adriana. Podría haber llamado a una ambulancia. Quizás habría una oportunidad, pero en ese momento, mirando a mi hija, otra cosa se apoderó de mí. No la esperanza, la venganza. Tomé una decisión de Dios o del diablo. Si la justicia de los hombres no iba a castigar a esa niña rica y popular como se merecía, mi justicia lo haría. La justicia de un padre. La besé en la frente, le dije que la amaba y la observé dar su último suspiro. Y entonces subí a mi auto y me fui. La dejé allí y huí de la escena del crimen donde mi propia hija era la víctima. Cerré el cuaderno, temblando. La verdad era inimaginable. No solo presenció el accidente, negó auxilio, dejó que su propia hija muriera para poder tener una justificación para su venganza. El memorial, los maniquíes,
No era sobre el luto, era sobre el odio. Era su tribunal particular, donde torturaba la memoria de esas chicas todas las noches. Y los contratos con el marido de Adriana no eran para comprar su silencio, eran la materialización de su venganza. Los mantenía cerca, los controlaba, los humillaba financieramente, como una forma de castigar a Adriana por el resto de su vida, sin que ella supiera nunca exactamente por qué. Lo había encontrado, el fondo del pozo, el secreto más sombrío de todos. Mi jefe no era un padre cobarde, era un monstruo vengativo que sacrificó la oportunidad de salvar a su propia hija en nombre de su odio. Me levanté, con el cuaderno en la mano. Tenía la prueba, la confesión. Podía destruirlo. Fue cuando oí el sonido de la puerta del apartamento abriéndose. Me congelé. No podía ser. Estaba en Tokio. La puerta se abrió, y quien entró no fue el doctor César, fue la terapeuta, la mujer que confronté en la calle. Me miró, vio el cuaderno en mi mano, y su rostro se llenó de un pavor absoluto. «No», susurró, «no deberías haber leído eso. Es la verdad, ¿no?», dije con la voz llena de asco. «Es su confesión». Ella sacudió la cabeza con lágrimas comenzando a correr por su rostro. «No, Rubén, no lo entiendes. ¿Qué es lo que no entiendo? Está todo aquí», grité mostrando el cuaderno. «Esa», sollozó ella, «esa es la historia que se cuenta a sí mismo para poder vivir. Es la mentira que creó para justificar su culpa. La verdad es mucho más simple y 1000 veces peor». Me quedé paralizado en medio de esa macabra habitación, con el cuaderno de confesiones de mi jefe en la mano. La terapeuta, la mujer que creía que era la amante, me miraba con una mezcla de lástima y pavor. «¿Mentira?», logré decir, con la voz ronca. «¿Cómo que una mentira? Es su caligrafía. Los detalles son demasiado específicos. Es la historia que necesitó crear para sobrevivir, Rubén», dijo ella con la voz baja y triste. La culpa que sentía era demasiado grande para cargarla. Así que su mente, brillante y enfermiza, creó otra narrativa. Una narrativa donde no era un padre ausente, sino un Dios vengador, donde tuvo una elección. Es más fácil sentirse un monstruo por elección propia que sentirse impotente ante una tragedia que no pudiste evitar. Se sentó en una de las sillas vacías de ese escenario de baile de graduación. ¿Quieres saber la verdad? La verdad que no está en este cuaderno. La verdad por la que me paga una fortuna, no para ser actriz, sino para escucharlo contar la misma mentira, semana tras semana, con la esperanza de que algún día se vuelva real. Asentí, sin poder hablar, y entonces me lo contó. Leticia y Adriana, la reina del baile, no eran rivales, comenzó la terapeuta. Eran el gran secreto de la otra. Estaban enamoradas. Un amor de adolescente, intenso, desesperado y, para esa época y para sus familias, imposible. Mi cerebro intentó procesar la información. La pelea en el baile no fue por un vestido, continuó. Fue porque Leticia, impulsiva y apasionada, quería contárselo a todo el mundo, quería asumir su amor, y Adriana, aterrorizada por la reacción de su familia conservadora, dijo que no podía, que nunca podría. Leticia salió de la fiesta con el corazón roto, furiosa, y tomó el auto. «El segundo auto en la carretera», susurré. «Era el de Adriana», confirmó la terapeuta. «Fue detrás de Leticia, para disculparse, para intentar arreglar las cosas. Vio el auto de Leticia derrapar en la lluvia. Vio el accidente. Fue la primera en llegar y encontró a Leticia, todavía viva». Contuve la respiración. «Era una chica de 17 años, en pánico», dijo la terapeuta, «con la persona que amaba muriendo en sus brazos, en medio de una carretera oscura. Entró en shock e hizo lo que una niña asustada haría. Huyó, se subió a su auto y huyó sin pedir ayuda». «¿Y César?», pregunté. «César estaba en casa, como dice el informe policial. No estaba en la carretera, no vio nada. Pero cuando llegó al lugar,
después de que la policía lo llamara y vio el cuerpo de su hija. También encontró algo en el auto, el diario de ella. Y en el diario estaba todo. Las cartas de amor, la historia de las dos, la pelea de esa noche. La verdad final me golpeó como un puñetazo. Descubrió todo esa noche, dijo la terapeuta, y encontró a Adriana al día siguiente, y descubrió que ella fue la última persona en ver a su hija con vida, y desde entonces, durante 30 años, vive por una sola cosa. ¿Venganza?, pregunté. No, corrigió ella con tristeza. Obsesión. No se está vengando de Adriana. La mantiene cerca, la controla con sus negocios, la invita a este apartamento para torturarla psicológicamente, para forzarla a revivir esa noche, una y otra vez, porque necesita saber una cosa que solo ella puede decir. Miré a los maniquíes, al espacio vacío de Leticia, y finalmente entendí. El memorial no era sobre humillación, era sobre una pregunta, la única pregunta que le importaba. No quiere que ella sufra, dijo la terapeuta con las lágrimas corriendo por su rostro. Solo quiere que ella responda, que le diga qué dijo Leticia en esos últimos minutos, en esa carretera, si lo perdonó, si dijo que lo amaba, si sufrió. Él está atrapado en este bucle, torturando a la única testigo, en una búsqueda desesperada de una paz que nunca va a encontrar. Dejé el cuaderno sobre la mesa. La historia allí dentro era la de un monstruo, pero la historia real era solo la de un hombre roto. Ahora lo sabes, Rubén, dijo la terapeuta. Puedes usar esto para destruirlo, contárselo a la familia de su esposa, contárselo a la prensa, o puedes irte y dejar que un viejo se ahogue en su propio dolor. No dije nada. Solo me di la vuelta y salí de ese apartamento por última vez. Continué en mi empleo durante 6 meses más, tiempo suficiente para ahorrar mi dinero y planear mi salida. Seguí llevando al doctor César a sus encuentros, pero ahora, cuando lo veía entrar en ese edificio, ya no veía a un criminal, a un adúltero o a un padre vengativo. Veía a un hombre yendo a su sesión de tortura autoinfligida, desesperado por oír una sola frase de una mujer a la que él mismo aterrorizaba. Nunca conté el secreto. No por lealtad a él, sino quizás por lástima, o quizás por entender que algunas historias están tan llenas de dolor que no le pertenecen a nadie más. Creía que la historia era sobre una aventura, después sobre un crimen, después sobre luto y venganza, pero al final entendí que la historia nunca fue sobre el doctor César, siempre fue sobre Leticia, y sobre un amor que nadie, ni siquiera su padre, pudo entender. El secreto que guardaba no era sobre lo que hizo, era sobre lo que nunca sabría. Y los maniquíes en la habitación no eran sobre humillación, eran sobre una pregunta, la misma pregunta que el doctor César, en el fondo, me contrató para ayudarle a hacer sin decir nunca una palabra. ¿Qué le dijiste a mi hija en esa carretera antes de dejarla morir? Llegó la hora. Si esta historia te enganchó, haz el ritual completo. Deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perder el hilo y activa la campanita para ser el primero en saber lo que viene. Tu opinión también vale oro, así que déjala en los comentarios.